Hay odios que no nacen de un día para otro. Hay odios que se cocinan lentamente, durante generaciones, hasta convertirse en algo tan profundo que parece grabado en la sangre misma de dos pueblos. Eso es exactamente lo que ha ocurrido entre China y Japón, dos naciones vecinas, dos civilizaciones milenarias, unidas por el mar y separadas por un rencor que ha atravesado 14 siglos de historia. Hoy, cuando encendemos las noticias, vemos disputas territoriales, tensiones diplomáticas, discursos cargados de resentimiento entre Pekín y Tokio. Pero pocos se preguntan de dónde viene realmente todo esto. Pocos se detienen a pensar que detrás de cada comunicado oficial, detrás de cada protesta en las calles de Shanghái o de Nankín, existe una memoria colectiva que se remonta muchísimo más atrás de lo que imaginamos. ¿Cuál fue exactamente el evento que encendió la primera chispa de esta hoguera que arde desde hace 1400 años? ¿Fue un choque militar, una traición diplomática, un desprecio cultural? Y más inquietante aún, ¿cuál es ese detalle, casi olvidado por los libros de historia oficiales, tan perturbador que todavía hoy provoca escalofríos cuando se menciona en voz baja en ciertos círculos académicos de Asia? En este video vamos a viajar juntos a través del tiempo. Vamos a recorrer piratas que sembraron el terror en las costas chinas, invasiones que cruzaron el mar para conquistar reinos enteros, imperios que se derrumbaron mientras otros se levantaban con una ambición feroz. Vamos a llegar hasta los momentos más oscuros del siglo XX, donde ocurrió algo tan atroz que todavía hoy genera controversia diplomática entre ambos países. Prepárense, porque esta no es solo la historia de dos naciones rivales. Es la historia de cómo el orgullo, la humillación y la venganza pueden tejerse durante generaciones hasta convertirse en una herida que jamás termina de cerrar del todo. Y al final de este relato, entenderán por qué, incluso en pleno siglo XXI, con tratados de paz firmados y relaciones comerciales multimillonarias, ese odio ancestral sigue latiendo bajo la superficie, esperando el momento para resurgir. Para entender el origen de esta enemistad milenaria, debemos retroceder hasta los primeros siglos de nuestra era, cuando los reinos que hoy conocemos como China y Japón apenas comenzaban a definir su identidad frente al otro. Los primeros contactos documentados se remontan al siglo III, cuando emisarios japoneses, entonces conocidos como el pueblo Hua, llegaron a la corte china buscando reconocimiento y legitimidad. China, que se consideraba a sí misma el centro absoluto de la civilización, el llamado Reino del Medio, exigía que estos visitantes se sometieran a un sistema de tributo. Los gobernantes japoneses debían enviar regalos, reconocer la superioridad del emperador chino y aceptar títulos otorgados desde Pekín. Esta relación, aparentemente diplomática, escondía ya una tensión profunda. Japón nunca aceptó del todo ser un vasallo, y esa herida de orgullo quedaría enterrada durante generaciones, esperando resurgir. Pero el verdadero quiebre llegaría siglos después, entre los siglos XIV y XVI, con la aparición de los temidos piratas Bokō. Estas bandas armadas, formadas mayoritariamente por japoneses desplazados, samuráis sin señor y comerciantes desesperados, comenzaron a asolar las costas orientales de China y Corea. Pueblos enteros fueron saqueados, embarcaciones incendiadas, comerciantes asesinados sin piedad. Las crónicas chinas de la dinastía Ming describen con horror cómo estas incursiones dejaban las costas devastadas, sembrando terror en la población civil. Para los chinos, estos ataques confirmaban un prejuicio que ya germinaba, veían a los japoneses como bárbaros violentos, indignos de la cultura superior que China representaba. Este desprecio mutuo se profundizó aún más cuando la dinastía Ming intentó reforzar el sistema tributario como forma de control, exigiendo que Japón limitara su comercio exclusivamente a través de misiones oficiales aprobadas por China. Los señores feudales japoneses, hambrientos de recursos y resentidos por la humillación diplomática, encontraron en la piratería una forma de venganza económica y simbólica. Así, entre saqueos costeros y protocolos de sumisión forzada, se fue tejiendo el primer hilo de una desconfianza que, lejos de disolverse con el tiempo, se convertiría en el preludio de conflictos mucho más sangrientos que estaban por llegar. Pero esa desconfianza, todavía contenida, estaba a punto de estallar en una guerra de proporciones jamás vistas en la región. Corría el año 1592 cuando Toyotomi Hideyoshi, el hombre que acababa de unificar Japón tras décadas de guerras civiles, decidió que su siguiente ambición sería nada menos que conquistar China.
Y para llegar hasta el corazón del Imperio Ming, necesitaba primero cruzar un territorio que se interponía como un puente inevitable, la península de Corea. Hideyoshi exigió a la corte coreana permiso de paso libre para sus tropas. La respuesta fue un rotundo no, y esa negativa desató la invasión conocida como la Guerra de Injin, un conflicto que marcaría para siempre la memoria colectiva de los tres países involucrados. Más de 150.000 soldados japoneses desembarcaron en las costas coreanas con armas de fuego traídas de Europa, arrasando ciudades enteras en cuestión de semanas. Seúl cayó, Pyongyang cayó, y el pánico se extendió como fuego entre la población civil, que sufrió masacres, saqueos y desplazamientos masivos. Pero Corea no estaba sola. El almirante Yi San-sin, al mando de sus legendarios barcos Tortuga, comenzó a infligir derrotas devastadoras a la flota japonesa en el mar, cortando las líneas de suministro y cambiando el curso de la guerra. Al mismo tiempo, la dinastía Ming decidió intervenir enviando tropas en auxilio de su vasallo coreano, transformando lo que había comenzado como una invasión regional en un enfrentamiento directo entre China y Japón, el primero de esa escala en siglos. Durante más de 6 años, entre 1592 y 1598, la península coreana se convirtió en un campo de batalla ensangrentado, con ciudades reducidas a cenizas y cifras de muertos que aún hoy resultan escalofriantes. Cuando Hideyoshi finalmente murió en 1598, las tropas japonesas se retiraron sin haber logrado su objetivo, dejando tras de sí un territorio devastado y un resentimiento profundo tanto en Corea como en China hacia las ambiciones expansionistas japonesas. Aquella guerra fallida no solo frenó temporalmente las aspiraciones de Japón, sino que grabó en la memoria china la idea de un vecino peligroso, capaz de romper el equilibrio regional en cualquier momento, un temor que resurgiría con fuerza siglos después. Corría el año 1853 cuando 4 barcos negros, cargados de cañones y humo de carbón, aparecieron en la bahía de Edo. Eran naves estadounidenses al mando del comodoro Matthew Carey, y su sola presencia bastó para desnudar la fragilidad de un Japón que durante más de 2 siglos había vivido cerrado al mundo bajo el shogunato Tokugawa. Aquel encuentro forzado con la modernidad occidental provocó una crisis interna que terminaría, en 1868, con la restauración del poder imperial bajo el emperador Meiji. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes en la historia asiática. Japón, en apenas 3 décadas, desmanteló su antiguo sistema feudal, abolió la clase samurái tradicional, adoptó una constitución de inspiración prusiana, construyó ferrocarriles, fábricas textiles, astilleros y, sobre todo, un ejército y una marina modernos entrenados por asesores europeos. La consigna era clara: enriquecer al país, fortalecer al ejército. Mientras tanto, al otro lado del mar, China vivía exactamente el proceso opuesto. La dinastía Qin, que durante siglos había sido el centro indiscutible del orden civilizatorio de Asia, se desangraba desde dentro. Las guerras del opio contra Gran Bretaña habían humillado a Pekín, forzándola a ceder Hong Kong y abrir sus puertos bajo condiciones desiguales. La rebelión Taiping, entre 1850 y 1864, dejó decenas de millones de muertos y un imperio fracturado, incapaz de reformarse con la misma velocidad que su vecino insular. Los intentos chinos de modernización, conocidos como el movimiento de autofortalecimiento, avanzaban con lentitud burocrática, frenados por la corrupción cortesana y la resistencia de una élite conservadora que temía perder sus privilegios. El contraste no podía ser más brutal. Mientras Japón enviaba estudiantes a Europa y Estados Unidos para aprender ingeniería y estrategia naval, China seguía atada a exámenes imperiales basados en clásicos confucianos de hacía 2000 años. Para los observadores occidentales de la época, Japón se perfilaba como el alumno aventajado de Asia, el país capaz de sentarse, por fin, a la mesa de las potencias. Para China, en cambio, el siglo XIX se había convertido en un catálogo interminable de derrotas y concesiones forzadas. Esta divergencia silenciosa, casi invisible para quienes no prestaban atención, estaba a punto de estallar en un conflicto directo. La antigua jerarquía, donde China había sido durante milenios el centro civilizatorio y Japón apenas un vecino periférico, estaba a punto de invertirse violentamente, y el escenario donde ocurriría ese vuelco histórico sería, una vez más, la península coreana. Corea de nuevo.
Siempre Corea, ese punto de fricción eterno entre dos gigantes que jamás podían coexistir en paz mientras ambos reclamaran influencia sobre el mismo territorio. En 1894, una rebelión campesina en suelo coreano encendió la mecha. China envió tropas para apoyar a su tradicional vasallo, y Japón, que llevaba décadas preparándose en silencio para este momento exacto, respondió movilizando su propio ejército, ya modernizado, ya entrenado bajo doctrinas occidentales, ya equipado con una marina que nada tenía que envidiar a las potencias europeas. Lo que siguió fue una humillación que China jamás pudo olvidar. La flota Beiyang, orgullo naval chino, fue destrozada en la batalla del río Yalu. Los soldados japoneses avanzaron con una disciplina y una tecnología que el ejército chino, anclado todavía en estructuras arcaicas y corrupción interna, simplemente no pudo igualar. Puerto Arturo cayó. Wei Ai Wei cayó. Ciudad tras ciudad, la resistencia china se desmoronó ante un enemigo que apenas unas décadas atrás había sido considerado inferior, casi insignificante. En abril de 1895 se firmó el Tratado de Shimonoseki, y ese documento se convirtió en una herida que sangraría durante generaciones. China no solo reconoció la independencia de Corea, arrancándola definitivamente de su órbita, sino que además cedió Taiwán y la península de Liaodong a Japón, y encima tuvo que pagar una indemnización de guerra que vació aún más las ya frágiles arcas imperiales. Taiwán, en particular, quedaría bajo dominio japonés durante los siguientes 50 años, un símbolo permanente de la derrota. Para el mundo entero, el mensaje fue devastador y claro: el imperio que durante milenios se había considerado el centro del universo civilizado acababa de ser derrotado por su antiguo vasallo insular. Las potencias occidentales tomaron nota, y pronto China se convirtió en un país fragmentado, dividido en zonas de influencia extranjera, mordisqueado por todos lados. Japón, en cambio, emergió como la nueva potencia indiscutible de Asia, envalentonado, ambicioso, y ya mirando hacia su próximo objetivo expansionista. Pero esta derrota no fue solo una pérdida territorial o económica. Fue una herida psicológica profunda, una vergüenza nacional que quedaría grabada en la memoria colectiva china durante generaciones, alimentando un resentimiento que esperaría su momento para resurgir con fuerza renovada, décadas después, cuando la historia entre estas dos naciones alcanzara su capítulo más oscuro y sangriento. Ese momento no tardaría en llegar. El 4 de mayo de 1919, miles de estudiantes chinos salieron a las calles de Pekín para protestar contra las decisiones del Tratado de Versalles, que entregaba territorios alemanes en China directamente a Japón, sin siquiera consultar al gobierno chino. Fue un instante decisivo: el nacionalismo chino moderno nació de esa humillación diplomática, y con él, un rechazo cada vez más profundo hacia todo lo japonés. La herida seguía abierta, y Japón, lejos de cerrarla, continuaría profundizándola. 13 años después, el 28 de enero de 1932, las tropas japonesas atacaron Shanghái bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos residentes, desatando semanas de combates brutales que destruyeron barrios enteros y dejaron miles de civiles muertos. Fue apenas un preludio. Meses antes, en septiembre de 1931, Japón había orquestado el incidente de Mukden, una explosión ferroviaria fabricada como excusa perfecta para invadir Manchuria, la región noreste de China. En cuestión de meses, el ejército japonés ocupó el territorio y estableció el estado títere de Manchukuo, colocando en el trono al último emperador chino, Puyi, ahora convertido en marioneta sin poder real. Pero lo que vendría después superaría cualquier horror imaginado hasta entonces. En 1936, Japón estableció en las afueras de Harbin una instalación militar secreta conocida como Unidad 731, disfrazada oficialmente como Centro de Purificación de Agua. En realidad, era un laboratorio de experimentación humana. Miles de prisioneros chinos, y también coreanos, rusos y mongoles, fueron sometidos a vivisecciones sin anestesia, infecciones deliberadas con peste bubónica, cólera y antrax, además de experimentos de congelamiento extremo para estudiar los límites de la resistencia humana. Los científicos japoneses llamaban a estas víctimas maruta, que significa literalmente troncos de madera, negándoles incluso la humanidad en el lenguaje.
Se estima que entre 3.000 y 12.000 personas murieron dentro de esas instalaciones, sin que ninguno de los responsables principales enfrentara jamás juicio internacional por estos crímenes, protegidos por acuerdos secretos con Estados Unidos tras la guerra. Este silencio histórico, esta impunidad, se convertiría en una de las heridas más profundas y menos resueltas entre ambas naciones hasta el día de hoy. Porque el silencio nunca cicatriza, solo entierra la herida más profunda. Y esa herida, la de la Unidad 731, la de Nankín, la de millones de vidas rotas, sigue abierta hoy en las aulas, en los templos y en los mares que separan a estas dos naciones. Cada vez que un libro de texto japonés minimiza las atrocidades cometidas en China, cada vez que un funcionario visita el santuario Yasukuni, donde también son honrados criminales de guerra condenados, la memoria colectiva china revive el dolor de 1937 como si hubiera ocurrido ayer. No es exageración ni resentimiento sin fundamento, es la consecuencia directa de un pasado que nunca fue completamente reconocido, ni completamente perdonado. Y como si las heridas históricas no fueran suficiente, la geografía misma se convirtió en campo de batalla moderno. Las islas Senkaku, o Diaoyu según el nombre chino, son hoy un archipiélago diminuto y deshabitado en el mar de China Oriental, pero representan mucho más que rocas y agua. Representan soberanía, orgullo nacional y la continuación silenciosa de una rivalidad de 14 siglos. Barcos militares patrullan esas aguas, aviones de combate se cruzan en el cielo, y cada incidente, por mínimo que sea, reaviva discursos nacionalistas en ambos países. Así, el odio que comenzó con piratas Bokou merodeando costas imperiales, que se profundizó con las invasiones fallidas de Hideyoshi, que se transformó en humillación tras la guerra de 1894, y que alcanzó su punto más oscuro con las atrocidades del siglo XX, no es un fenómeno del pasado. Es una corriente subterránea que sigue moldeando la política, la educación y la identidad de dos de las potencias más influyentes del planeta. Comprender este origen no es un simple ejercicio académico, es entender por qué, en pleno siglo XXI, dos vecinos con milenios de intercambio cultural, comercio y aprendizaje mutuo, siguen mirándose con una desconfianza que ninguna alianza económica ha logrado disolver por completo. La historia, como hemos visto, no perdona fácilmente. Y las naciones, como las personas, cargan sus cicatrices durante generaciones. Si esta historia te dejó pensando, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro conflicto que cambió el curso de Asia para siempre. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros de la historia humana.